How old are your 3, 1. Bienvenidos amigos, una vez más al Doctor Cinema. Esta semana, como ya lo habíamos comentado, tenemos un invitado sumamente especial. Él es Nikkolaus, él es de Alemania y ha trabajado en producciones sumamente importantes, entre ellas, sobre todo la más conocida en Ecuador, ha sido la serie de Netflix Dark, pero también ha trabajado en varias producciones, por ejemplo, de The Siege of Jadotville y Under the Sun, o en alemán creo que es Under der Sonne, no sé si lo pronuncié tan bien. Es una película también bastante interesante. Y también ha trabajado también en la película de Who Am I. Es una película también bastante interesante. Él es director de fotografía, ha trabajado en todos estos proyectos, y sobre todo lo que nos deslumbra sobre todo es el concepto que hay detrás de cada de estas producciones de fotografía. Con esto damos la bienvenida a Nick. Willkommen, es ist mir ein groß Freude, Sie hier zu haben. I don't know. Oh, vielen Dank. No, that was perfect. Thank you. Vielen Dank. Thank you very much. It's a pleasure. Danke, vielen Dank for having you here. I'm going to make you the question I have prepared for you, okay? Yes, sure. Go ahead. Vamos a ir traduciendo poquito a poquito mientras vamos hablando. What does a director of photography does? For the people that normally don't are used to this term, what are not the responsibilities in the final look of a movie or a TV series? ¿Qué es lo que hace un director de fotografía y cuáles son sus responsabilidades en el look final de una película o de una serie, ¿no? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace? In general, as you said, the director of photography or the cinematographer is responsible for the look and the visual style of a feature film. El director de fotografía es el responsable sobre todo del look o la parte visual final de una película o una serie de televisión. And I work so closely with the director to understand what is the director's vision, what is the story that he likes to tell, and I try to support his vision, his way of storytelling with a visual expression, let's say, or with the visual in general. Y trabaja de la mano muy junto con el director para entender un poco cuál es su visión de lo que quiere contar, de su visión estética, y cómo va a ser contado narrativamente el storytelling de lo que quiere expresar precisamente en esa historia. And so I think I'm responsible for the mood that it is. So is it dark or brighter? And if it's dark, how dark is it, for example? Is it like very dark? Do you barely see anything? Or is it just cinema dark? And in this, it's just like I work with different tools in the way of how to create, for example, a darkness that is right for the director's vision. It's always, and everything has to do with the director's vision that I'm supporting. So I'm not doing this on my own. I'm supporting the director. Nos está contando que siempre se trabaja de la mano del director con la visión, y en este caso, por ejemplo, en Dark, era ver qué tan oscuro, qué tan iluminado era lo que era esa visión del director, y siempre siendo un apoyo de esta visión en esa estética final de cine, que podría ser muy oscura, o oscuridad tipo cine,
o de repente un poco más claro, dependiendo de precisamente lo que pida el director. And together with the director and the production designer, we choose certain locations and certain sets, or discuss about how, if we go to a studio, how the sets should look like to serve the story and to fulfill all the needs that there have to be. And these sets are also chosen and picked for how the look of the film should be. You know, is it darker? Is it more like angles? Is it outside under a tree? Is there no trees? All again serving the story. But I'm also responsible to finding these locations together with the director and the production designer. Es un trabajo que se realiza sobre todo con el director y el diseñador de producción, en el cual buscan locaciones, y si se trabaja en set, se busca cómo va a ser ese set, cómo va a estar diseñado, qué elementos va a tener, ¿no? Para ver cuál es el tono precisamente que se le quiere dar, si es una cosa muy oscura, si es una cosa que es en término medio, o si es un poco más claro, siempre trabajándose con el director, el diseñador de producción, para ver ese tipo de ambiente. Hacen, supongo que también el scouting para ver las locaciones, cuántos árboles tienen, si es que es sin árbol, si es que es con árbol, un poco cuál va a ser el look final de esa escena. And then furthermore, if we have all these things, another important part is the coloring in general. So the colors that you see in the film, are there all colors, or do you leave some colors out? For example, there's no blue in this film or no red, because it creates a certain mood, some unique visual style for a film. If you reduce one color, don't have it, for example, and then you involve in all these discussions also the costume design within it, so that everybody knows there's no red in this film, or no blue, or whatever, or very much red. For example, in some films, it's maybe very, very important that there's red. So. Y también se trabaja no solamente con el diseñador de producción, sino también con el equipo de vestuario, por ejemplo, porque precisamente como es un trabajo de darle una emoción o un mood, una dirección en cuanto a cómo se va a sentir esa escena, si por ejemplo dejan un color atrás, por ejemplo, es muy importante esas elecciones de colores, ellos deciden, por ejemplo, quitar el rojo o quitar el azul o quitar algún tipo de color, va a tener una sensación eso ahí, y lo ideal es que todo el equipo de producción, de diseño de producción o de vestuario sepan que se han tomado esas decisiones y de repente no se las incluya en la colorimetría de los demás, del set y demás, ¿no? Porque eso se transmite a través de la emoción con ese color, ¿no? And then once all this is done, this is all pre-production, I'm picking a camera and lens package, choose whether I want to, for example, shoot in with spherical lenses or with anamorphic lenses, or is it the whole show in longer lenses or more wide angle. This is all also a lot of discussions beforehand with the director. We do some tests, and when we chose all this, we go into production. Y luego pasa ya a la dirección del equipo que va a utilizar de fotografía, que podría ser en todas las variaciones, de lentes anamórficos, de lentes esféricos, de lentes de teleobjetivos, de lentes de grandes angulares, que todo eso distorsiona de una u otra forma la imagen, y eso es lo que se discute bastante con el director para ver ese look final, y cuando ya tienen decidido esto, ya pasa a la parte de producción. Yeah. And then on set, I had a breakdown. I took the director and we did breakdowns beforehand, so we know kind of like, is this scene with Steadicam, or is it locked off, or handheld, or whatever. And so this is all created mostly beforehand or after the rehearsal. What your tools are to tell the story. And then we just work through it. So one scene after the other, just follow these lines, follow with the lighting, harder light, softer light. So I'm talking closely with the lighting, the gaffer,
the lighting technician, and with the dolly grip, so the one who's pushing the dolly, and to create all these breaking downs. Y luego ya en la parte de preproducción también hacen una especie de conocimiento de qué tipo de movimientos de cámara van a tener, si es cámara en mano, si es con dolly, si es con cualquier tipo de equipamiento especial, se hace una especie de presupuesto y trabajan ya en conjunto con el gaffer y los técnicos de fotografía, de iluminación, ¿no? Y también con los técnicos de los movimientos de los equipos para los movimientos de cámara, ya para cuando estén ya en la producción, ya precisamente ser más eficientes en el sentido de que si necesitan que algo sea más suave, sea una luz más dura en los contrastes, puedan trabajarlo de esa manera, ya muy en conjunto ya directamente con el equipo de iluminación, las personas que trabajan en este equipo. And so we have what we call dailies or rushes. So every day, all the material goes to kind of a laboratory, you know, where it's not really anymore because it's digital, but it's going usually out of house, and then there's a certain look is applied to this whole thing, and then you get it back, and everybody, like the director also, we can all look at what we actually created the days before. So I control this, and once the whole show is finished, everything goes into editing, and I make sure that the dailies, so everyday material, kind of is already almost in the look that I want to later have the show in. So you work directly with the editors too? Not really with the editor, but I create beforehand with the colorist a certain look. And so I make sure that all the dailies, when they're coming back, the rushes in a way, that they have the look that I want to have the director look at in the editing room. So that it's not changing completely afterwards, so that it's actually pretty close to where I want to go to. Okay. Y dice que después de cuando ya han filmado, tienen algo de lo que se llaman los dailies. No sé cuál es la traducción en español, no sé si existe tampoco, pero los dailies los mandan normalmente cuando se utiliza material que es análogo, es una especie de revelado, pero en este caso como es digital, es un proceso en el cual guardan los archivos y después lo tienen de regreso, y con esto se los revisa, el director de fotografía es el encargado, genera un look final de cómo va a ser esa colorización de los tonos y demás que va a tener esa fotografía para que esté de acuerdo a la propuesta estética que precisamente el director de fotografía está encargado, y conjunto del director, cuando ya está aprobado, ya trabajan el director con el equipo de edición para que esa propuesta estética de fotografía no cambie o cambie lo menor posible cuando ya se esté editando o colorizando esa parte de ahí. And then once we're finished with principal shooting, so the production is finished, everything goes into the editing room. Unfortunately, I'm not involved in the editing room, but I see the whole material again when it goes into the color grading. And then I'm again responsible for doing touches of the pictures, or, you know, just make the whole film like seamless look good or appropriate. Y luego pasa al equipo de edición, normalmente no está tan involucrado en esa parte, en la edición, pero luego una vez que está la parte de la edición, pasa a la colorización, el color grading, y en esa parte ya está nuevamente involucrado y se asegura de que la película o la serie sea una sola, no sean como que diferentes, a pesar de que puedan tener propuestas diferentes, yo que sé, como en Dark, que tienen diferentes tonos para diferentes épocas, sigue siendo la misma serie o la misma película, y es encargado de tener eso de que se vea un solo proyecto, no que se vean como diferentes obras, ¿no? And then I'm pretty much done, and I'm looking forward to a premiere to have a glass of champagne. While we are waiting, I'm going to ask the people to write the question, okay? Las personas que nos están viendo, no se olviden que pueden hacer las preguntas a Nikkolaus. Él va a estar muy atento a todas las preguntas que quieran hacerle, y me la van escribiendo en los mensajes y yo con gusto se las hago, ¿no? In Dark, we saw how the costumes, like the yellow jackets of the protagonist, was a very important part of the composition of every scene. As a cinematographer, how common
is it to participate in art direction and costume decisions in this case? Well, I'm not really. When it comes to the costume, in the best scenario, it's always that I'm a partner of the director. So I'm always, I can be someone who is the director has a close communication with what I'm thinking, you know. The final decision is usually making the director, but I can obviously say to the director, look, this I think looks better in camera than this looks better in camera, or this color is not so good, this color would be better, or we can't use this fabric because out of technical reasons, you know, there's a moire effect or whatever. So I have my say, but the final decision is always at the director. Okay. It depends, I think, how close your relationship is, whether you have more or less influence on him. La pregunta fue un poco de que vimos que en DART tenían esta chaqueta amarilla que servía bastante en la composición de la fotografía y ubicados y demás que ayudaban a resaltar al personaje, y qué tan común era que un director de fotografía pudiera tomar decisiones en cuanto al color en este caso, en el equipo de arte o dirección, y nos comentaba que en el caso de él depende mucho de qué tan cercano es con el director, y tú puedes hacer sugerencias, obviamente, y decir, mira, este color queda mejor en la película, en la serie, este color no tanto, este color puede causar un tipo de distorsión, luego distorsión técnica por los equipos que estás manejando. De repente me invento, no capta bien cierto tono del rojo, cierto tono del amarillo, de repente es mejor coger otro tipo de color, y siempre se pueden hacer sugerencias. Y él comentaba eso, ¿no? Que depende mucho de la relación que tengas con la persona que está dirigiendo, ¿no? Why did you decide, you're going to, okay. Why did you decide to change your career from a business direction to a direction of photography or cinematography? By the way, decision that we really appreciate that you made. Well, look, the thing is that I changed over relatively late, so I was in the middle of my 20s when I changed my career, if you want to say so. But before, I didn't really have a career. I was just studying something where I thought it might be interesting for me enough. I was always kind of like dreaming a little bit of the film business, I guess, you know, since I saw Shining from Stanley Kubrick, but I didn't really know what it is, and I was too intimidated by the whole industry. I thought you need to know someone to get a foot in the door. So I was just afraid in the beginning, but then I made the decision. So I'm telling you more. You translate and then. La pregunta fue un poquito de Nikkolaus. En un principio estudió una carrera de negocios y después hizo el cambio a la dirección de fotografía, y la pregunta fue en ese sentido: ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? Una decisión que muchos de nosotros la apreciamos y agradecemos. Y en este caso nos estaba comentando que esta decisión la tomó alrededor de los 20 años, de 20 a 30, en la 25, una cosa así. Y que precisamente es una decisión que tomó, pero que fue un poco difícil al principio porque siempre le emocionó la industria del cine, pero para entrar en la industria del cine es un poco complicado porque necesitas tener algún tipo de contacto. Entonces, este tipo de contacto no lo tenía en esa época, y sin embargo se animó y dio el salto en ese sentido. So I realized with what I was doing that I was just not happy with it, and that this actually wasn't the right thing for me. You know, I might have been okay at it, but I would have never been good at it because it's just not, you know, where my heart is. And so I started with the film. I was lucky to get an internship at RA, at a TV series first, and I learned a lot, and I realized this is for me. I really enjoy it, so I was always working very hard, but it never was hard work for me because I enjoyed it so much and I learned so much, and I was just so fulfilling, so that I was entirely happy at what I was doing.
Y cuando estaba estudiando esta carrera de negocios se dio cuenta que no era suyo porque no había como una especie de pasión o un sentido precisamente porque no encontraba esta llama en lo que estaba haciendo. Cuando ya cambió, hizo este cambio de carrera, tuvo la oportunidad de hacer unas prácticas en ARRI, en un programa de televisión, en una serie de televisión, si mal no recuerdo, y aquí se dio cuenta precisamente mientras hacía, mientras practicaba, mientras trabajaba, a pesar de que había mucho trabajo duro, entre comillas, trabajo duro, porque nos comentaba que a pesar de que había mucho esfuerzo, no era duro porque había mucha pasión y mucha energía de parte de él y encontró realmente lo que gustaba y realmente se sentía cómodo y feliz desarrollándose en este ámbito. And so there have been a couple of people who saw me working, or they appreciated that I was working hard and was always the first to come and the last to leave. So they supported me to the next step up and then the next step up. And I still have very close relationships, for example, with people from RA because of my beginnings, when they just saw that I really wanted it. So it always helped me, you know, these beginning years of still what I'm doing now helped me on dark, helps me for the next project I'm doing. So that's perfect, great. Y mucha gente que estaba ahí se dio cuenta precisamente, Nikkolaus, era el primero en llegar y el último en irse, veían esta pasión y lo invitaban al siguiente proyecto, hasta que finalmente tuvo la oportunidad de trabajar como director de fotografía en Dark. Yeah, that was basically the reason for the changeover. The next question, just a middle question between this. How are you with the time? I'm watching that. Okay. In Dark, we saw a very interesting aesthetic proposal, and correct me if I'm wrong, but I saw principally the symmetry or the symmetry. No, it's that pronounced in German. The vanishing point or the flux point and a strong contrast that predominates. Do you recommend planning a shot with all these concepts from the storyboard together with the director? Or is it better in terms of artistic freedom and experimentation to work the composition from technical script with the director also, but I have this just in the technical script that says this shot, this general shot, but not how it's going to be. How do you recommend that it will be better done? I don't know if you can really say a recommendation, but I remember on my first films when I was in film school, or the first independent kind of films for no budget that I did with other people, and also the first feature films, also commercial feature films, so films for cinema. So the director and I always made storyboards, always. And there was, I think, I always enjoyed having the storyboards. Out of one practical reason is we have a plan A, and we can change it, but we have something and we know it beforehand. So that was very, very important in the beginning, definitely. La pregunta fue que vemos en Dark que tiene una composición en la fotografía bastante exquisita, donde abunda bastante la simetría, los puntos de fuga y un fuerte contraste en todo esto. Es una planación que se nota. Y la pregunta fue en ese sentido si es recomendable hacerlo todo esto del storyboard o teniendo un guión técnico donde solamente dice, por ejemplo, un plano general, pero no se ve exactamente cómo es ese plano. Y nos comentaba que en el caso de él, desde que estaba trabajando en los pequeños proyectos en universidad y luego también en películas, en los primeros proyectos de películas, siempre desde el inicio le ha gustado sobre todo trabajar con los storyboards, porque en este caso siempre tienes un plan A del cual aferrarte. Y si de repente ese plan A hay que cambiar un poco, tienes el plan A. Entonces siempre es lo ideal trabajar con un plan, y si ves que es algo mejorable, lo mejoras, pero siempre
lo ideal tener un plan en ese sentido. No se olviden la gente que nos está viendo que pueden hacer las preguntas a Nikkolaus por medio de el Facebook Live, estamos ahí. In Ecuador, we have limited access to lightning. Okay. I'd like to add something more because I think it's important. So in the beginning, we always use storyboard, and you can't really say, is this wrong or is this right? Everybody works differently, but I think especially in the beginning, if you talk with the director beforehand what the scene is about, and you bring it to paper, and you already have to address and communicate something like you want to have it beforehand, it helps enormously in the beginning when you're so unsure. Two people sitting on a table, you can do it 100 ways. Which is the way that you want to do it? And you make up your mind beforehand, and with this you go into productions. So that's a very unique thing. And I got one more thing, but I think you should translate first. Nos comentaba que también es sumamente importante hacer este trabajo del storyboard en conjunto con el director, porque de todas las cientos o millones de alternativas que puedan haber para contar esa historia, tú ya estás planeando conjunto al director cuál es su visión, cómo y qué se va a contar en esa película o en esa serie, antes de empezar a rodar, y eso ya es una ventaja enorme, porque ya tienes mentalmente qué es lo importante de ese cuadro, de esa escena. And if you look at big directors, like the Coen brothers, for example, they use always storyboards. And we don't do it so often anymore because I think we're more experienced now and we have a better understanding of what we want to, how we want to tell a film now. Because, for example, with Bo, I know him for a long time, the director of Dark. I know him for a long time. We did many projects together. So we don't have to talk about everything anymore. But in general, I think it's a good thing. And to this day, if this is a very, very complicated scene, if there is a lot of VFX, for example, we're still doing storyboard. But everybody is different. So if you have a director who wants to rehearse and the cinematographer is outside and comes in the first time and shoots, because this is the style of the director, then this is okay too. So everybody's different, but it helped me a lot in the beginning to make up my mind way beforehand and then don't discuss on the set, have all this, figured out beforehand. Es muy importante también reconocer que hay diferentes maneras de trabajar y cada director es diferente, ¿no? En el caso de Nikkolaus es bastante importante porque para él le ayudó bastante porque le ayudaba a resolver en conjunto con el director antes de grabar, y si había algo que discutir, se discutía no en el set, sino precisamente en la etapa de preproducción, y se resolvía ahí. Entonces, eso tiene una enorme ventaja en ese sentido. Y, por ejemplo, los hermanos Cohen, ellos trabajan todo esto de acá, lo de los storyboards, y tú ves también la cinematografía que ellos manejan, y cada director también tiene su estilo de grabar, y va a depender también de cómo se adapte también ese director con el director de fotografía. Puede ser que de repente algún director tenga a alguien que entre a trabajar de una y graben, como es en el caso de Nikkolaus. Él le sirvió bastante porque le servía para entender bastante qué es lo que quería en el sentido, sobre todo al principio de su carrera, y que, por ejemplo, en el caso con Bo, el director de Dark, ya llegan a un punto en que se comprenden también que en algunas ocasiones no utilizan esta discusión que hay antes del storyboard, pero en el caso en que sí hay efectos especiales y de repente una secuencia que es un poco compleja, en ese sentido sí hacen los storyboards precisamente para tener en mente cómo va a ser esa escena que es compleja o que va a tener ciertos efectos especiales. I translated good. I'm very impressed that you can actually remember all this, what I said. I should maybe take the sentences a little bit shorter. I'm not sure. No, it's okay. Not so much. It's okay. Okay. In fact, I'm not really faithful with everything you said. The next question. In Ecuador, we have limited access to lighting equipment. In Dark, we saw that sometimes your lighting schemes
seems to be based on a single light. I don't know if I wrong with that. For young filmmakers watching us, what tips or recommendation could you give us for lighting low lighting scenes, or with a very few lights, or with natural lighting? Unfortunately, I have to say we used a lot of lights in dark, but on some of the sets, you're right. We reduced it to maybe only a practical, only this lamp, for example, or we had flashlights or other things. I know, well, what you can do is just always go to your department store and just find different light bulbs. You know, I think, as we all know, Roger Deakins is a phenomenal cinematographer who works a lot with just enhancing practicals, working with different light bulbs of different sizes, having different light bulbs wired together. If you're more interested in this, watch the videos where he explains basic lighting, for example, that he's still using with film lights in just a much bigger scale. But the principle of the whole thing is very simple, and he uses it all the time. So I think, you know, you have to experiment with these things that you have available, with table lamps or stand lamps, have more bulbs, hide something behind it, and work with these things, you know, just with what is available, and you can still create great pictures. You don't need always everything. La pregunta fue un poco en el sentido de que en Ecuador normalmente tenemos este difícil acceso al equipo de iluminación. En DAR vimos que lo que parecía que tenían esquemas de iluminación basados, me equivoqué, efectivamente, en pocas luces o con una sola luz. Para jóvenes cineastas, ¿qué tipo de recomendación tiene? Y nos decía que efectivamente en Dark sí había mucha iluminación, salvo en ciertas escenas en donde, por ejemplo, se usaba solamente esta lámpara que tenía Jonas, por ejemplo, o las linternas que tenían, ¿no? Entonces, y la recomendación precisamente era que hay cineastas muy interesantes, como Roger Deakins, Rogers, no recuerdo exactamente el nombre, que precisamente él experimentaba con diferentes tipos de luces, y tú puedes también hacer lo mismo, ¿no? No es necesario que tener todo este equipo grande o caro de iluminación, sino ir a los principios, buscar tutoriales en internet sobre cómo iluminar con ciertos equipos, y puedes valerte, comprar una luz que sean de estos de tiendas que encuentras en ferreterías, una lámpara de mesa, una lámpara de escritorio, cualquier tipo de luces que tú tienes, y experimentar con eso. De repente esconder la luz detrás de algo y eso ya va a ser como un objeto que ilumina, y también experimentar con diferentes elementos que sean luces, ¿no? Nos hablaba también de ciertos elementos que estaban como alrededor de algo y con pequeñas lucecitas, bombillos, iluminaban también en ese sentido bastante bien. Y la cuestión es que nos invita sobre todo a experimentar con las luces, que no es necesario tener mucho presupuesto para tener una buena iluminación y una buena película, sino también experimentar con el equipo que tienes al alcance de tus manos para que con esto puedas dar el mejor resultado. And I think very often it's more important that you use the lights that you have available, like table lamps or so, and move them around and find the best position for them. You're probably more successful than having a big light and you bounce something around and everything is bright and you don't have the right location for it. So have a right location, have maybe a dark background, have a table lamp at a good situation. That helps you much more. And be aware that if you have a scene outside exterior night, you just can't light a whole forest with just light bulbs. So maybe you need to have a different, you just, if you can't, then you can't do this. So maybe you have to do day for night, or you have to do it a different scene for it, you know, explain or tell the story in a different way. But with the normal stuff, I think you can succeed
very, very well if you have a right location, a light that you have placed in the right position. Nos estaba comentando también que es importante, por ejemplo, interesante manejar con lámparas de escritorios y moverlas. Es más fácil moverlas que tener un equipo grande que de repente te ilumina toda la sala, toda la habitación y no es tan fácil moverlo, ¿no? Lo interesante es moverlo en un punto que te sirva mejor, ¿no? Y tener fondos oscuros, en ese sentido destaca más el personaje, y también que en el caso que ilumines en exteriores, en noche, es bien complicado que puedas iluminarlo solamente con un foquito, sino que en ese caso tengas equipos para iluminar escenas exteriores de noche o cambiar la noche por día y tratar de explicar ahí, o en tal caso conseguir el equipo necesario para iluminar en la noche, que es algo que en exterior, que es algo más complicado, ¿no? Pero normalmente en la mayoría de esquemas, en interiores sobre todo, se puede trabajar con diferentes luces que están al alcance de tus manos. Okay, the next question is, what lighting scheme do you use to paint a dark scene? For example, the cave scenes or the places where Jonah's houses seems dark outside. Do you use, for example, 3 lights, 5 lights, or what do you recommend us to make a scenes look like what you have in dark? If that could be answered, if not, it's okay. Well, I don't know really what to say. I think it's when it comes to, yeah, for example, the cave, we used a lot of light in the cave, and but maybe if it would have been a little bit different, or maybe if the story would have been a little bit different, I would have used less light. And we always been shooting also with 2 cameras, so it was a lot of compromise. We had a wider and a tighter shot at the same time. I think you could have shot the cave differently if somebody has a light with them, and then maybe you have someone going outside of the camera with another flashlight and just put light a bounce board or so and put some lights in. Again, it's always depending a little bit what the scene is like. I can't really give you a direct example and a tool that works for everything. I think it's always interesting to understand your character, where the character is standing, is how much do you need to see, for example, when it comes to darkness. Can it be a silhouette, or do you need to see the eyes of a person? And if so, what does the room provide? Does the person have a light, or doesn't it? Is the light coming from outside because it's a street out there and a street lamp, or is it a car driving by, or so? I think it's you always have to find out what's the story that would give you a light, for example. At least in my case, I'd like to be naturalistic somehow, and then try to figure out how you build this, if this makes sense. Sí, yes, ya. La pregunta fue un poco qué esquema de luces se podrían tener para tener este tipo de iluminación o look que tenía Dark, y nos comentaba que depende mucho de qué es lo que necesitas y qué es lo que quieras. Y él siempre se hace una pregunta, ¿ese personaje en qué momento está en ese momento preciso de la historia? Si se necesita que se vea solamente la silueta, si se necesita que sea una porción de la cara, o qué es precisamente lo que se necesita, porque podría funcionar muchas cosas. En el caso de las cuevas, sí se utilizaron bastantes luces, pero también pudo haber sido otra opción iluminar tal vez con una linterna que iba siguiendo la cámara de repente, pero depende también mucho de qué es lo que necesitas o qué quieres contar en ese rato, y ver, ¿no? En qué momento está tu personaje. Y de acuerdo a eso, puede variar mucho dependiendo de qué se necesita, ¿no? Pero esencialmente ya puso un ejemplo anterior que mencionamos, ¿no? El fondo oscuro, lámparas y demás, en este caso el de las cuevas. Okay. No se olviden las personas que nos están viendo que pueden escribir sus preguntas en el Facebook, que estamos ahí para contestar. The last question, what book do you recommend reading, or which movies do you recommend watching beside the, 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 the,
Oh, you should have asked me this question beforehand so that I can prepare. In terms of films, I think yeah, when I was in film school, so in the 90s, I like a lot of films from, no, not from 90s, from the 2000 years. You know, I like The Insider very much from Michael Mann. I think the snow falling on cedars is beautifully shot. I like No Country for Old Men, or basically everything that Roger Deakins does is just phenomenal if you want to study lighting. In the more recent films, I like the new Blade Runner, for example. Yeah, I like the. It's just now I'm blank of now that I have to say something, but I can translate, yeah, you know. La pregunta fue un poco de qué libros nos recomienda o qué películas nos recomienda ver, ¿no? Y nos comentaba que habían varias de la época más o menos de los 2000, de los años 2000. Una de ellas era No Country for Old Men, no hay lugar para, no creo cuál era el título en español, pero principalmente las de Roger Deakins, que iluminaba que la fotografía especialmente de él es bastante singular y de la cual se puede aprender bastante. También estaba The Insider, y la otra no me acuerdo exactamente cuál era. I don't remember the other one from Roger Deakins. And Insider. Well, basically everything from Roger Deakins you can watch. Yeah. Okay. But there's also keep going. Y la otra película que también es bastante interesante en términos de iluminación es la última de Blade Runner, también que es bastante también interesante en este sentido. But I also like there's a couple of cinematographers that I can recommend. For example, Bradford Young. I like all these things. This young black American cinematographer who did Arrival, for example, Ain't Them Body Saint, or on Netflix When They See Us. Great stories and great cinematography. Or Greg Fraser, Killing Them Softly, for example, Zero Dark 30. There's just like really great films. Heute van Hoytema did some really beautiful work with Christopher Nolan. With names are really bad. Okay. First, the first one you say, which was? There was Bradford Young. Bradford Young, que es una que está trabajando en una serie de Netflix. What was the name of Bradford Young? The name of the series or the movie? When They See Us. When They See Us, cuando nos ven. También está otro cinematógrafo que nos recomienda bastante ver es the next cinematographer you say was Greg Fraser. Greg Fraser también está. Which movie? He did, for example, Killing Them Softly. He now did the new Dune, but what's not coming out before next year. He did Zero Dark 30, for example. Okay. He's Thanks for all the recommendations. If you're good, we are going to move to the question from the public. Is that okay? Yeah. Okay. First, they say great work. Dark is told. How do you approach lighting with the product when the product is meant to be finished for HDR? Thinking also that this product could also be in SDR. That's a very difficult question. So Dark was not finished in HDR. Dark was just only SDR. But the next project's going to be HDR, and I did a couple of tests beforehand for HDR because at one point there was a talk about Dark being HDR. I think you need to learn a little bit, or you need to alternate your cinematography
photography for HDR because it's so unique, and every light is just suddenly so attention seeking. It's just so aware in the frame that you have to lower it, you have to light different, and you have to frame different. I think that's very important, but you have to figure it out with tests, I think, because there's not only HDR, there's also how much of an HDR you want to have. You know, you want to have the whole range, or you just want to have a little bit and enhance the lights and the shadows. So I think that's, yeah, it's a very difficult question. Yeah. La pregunta fue, ¿cómo haces para que tu producto se vea como HDR, pensando que este producto también podría ser en SDR, que son aspectos técnicos que son bastante interesantes? Y nos estaba comentando que en el caso de Dark, no se grabó para estar en este formato de HDR, sino en SDR, y varía bastante, ¿no? Están haciendo ahora una producción que va a ser en HDR, pero en el caso de Dark tú tienes que también no solamente cómo va a ser ese dinámico que vas a tener, sino en qué porcentaje lo vas a tener dentro de lo que vas a utilizar, ¿no? The next question is, was there any particular color or colors that were highlighted in dark? Was there any particular color highlighted in dark? Yes. Well, the yellow raincoat was a very special element. Other than this, we tried to keep most of the colors all muted and down in a way. So there was not so much red, for example, available the whole time. Yeah, but other than the yellow raincoat as a complement to the forest, for example, or all the other interior sets, there was an important part. So the brightest color in the way is the yellow raincoat. Yeah. La pregunta fue si hubo algún color que destaque en Dark, y en este caso nos comentaba que aparte del color amarillo de la chaqueta de Jonas, el resto no es que se trataba de mutearlos a todos, de silenciarlos. Por ejemplo, no había mucho del color rojo. What is the difference between working on a movie and a TV series for you, for example? Yeah. So it's also I can't say it in general, because here what I did, so Dark was my first TV series where I was a DP, and I did the whole series. So every episode, every season. So that's very unique. When you look at other shows, usually there are 2 or 3 cinematographers for one season, and sometimes they do a second season or so, but very often they just do a couple of episodes and then they move on to another project. So if you do, like me, all of the season, then it's just a lot to think of, because you basically be responsible for 8 hours of created a big feature film, while a feature film is only, let's say, 2 hours. So you can work different on it. So maybe you have also a little bit more time in general for a feature film than you would have for a TV series. But I think that's the main difference, that because the way you tell the story, I think nowadays TV series are very close to a feature film. So that's what you see now on Netflix or Amazon or Hulu or whatever, is actually very cinematic already as it is. So, yeah. La pregunta fue un poco cuál es la diferencia de trabajar en televisión y en series. Y la diferencia básicamente nos comentaba que era que en televisión usualmente cambian de director de fotografía entre temporadas. En el caso de él no es así. Estuvo las 3 temporadas trabajando más o menos 8 horas de screen time, de tiempo de televisión visto. En cambio, cuando trabajas en una película son probablemente 2 horas, y obviamente es mucho más trabajo en menos tiempo, y eso es una preocupación bastante interesante, ¿no? How many questions, how much many questions can I make from the public? Keep going. I'm still here. No, that's all right. If they have questions, that's great. Okay. How different is the
use of lighting on scenes with a lot of VFX? Also, this depends. Every scene is unique, I think. Sometimes you have almost nothing to work with because you just have green in the background, and you have to think about how is a certain light falling onto a character. And sometimes the VFX is just an element. So I think the best for a cinematographer, the best situation would be if you know already what's in the background and you make the lighting then for it. So the background, the VFX work, the outcome is there before, and then you light for it. Because if it's not this way, if it's the other way around, you light something that you think should look a certain way, but because you're as a cinematographer, you're not involved when they're doing it, they might have a different understanding of how the light is, how it looks, how the contrast of the background and the foreground should be. And then sometimes you see it because it's not really matching. But it's just, yeah, that you have not been involved. So again, it's unique to every work is, I think, unique and needs to be treated differently. Okay. La pregunta fue un poco cuál es la diferencia entre iluminar para efectos especiales o sin efectos especiales, y nos comentaba que depende bastante de todo, ¿no? A veces solamente tienes un fondo verde atrás y otras veces también tienes una variedad de cosas. Lo óptimo sería, el mejor escenario sería que tú conozcas qué vas a tener de background o qué vas a tener ahí antes de empezar a iluminar. En ese caso es interesante porque tú ya sabes cómo va a ser esa iluminación con respecto a ese fondo. Si no es así, es un poco complejo porque lo que vas a tener de fondos o demás elementos en CGI no sabes a ciencia cierta si se va a interpretar bien por las personas que van a hacer el VFX, y entonces podrían haber complicaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener ese CGI antes de The next question. How was the opening scene of the 13th season shot? The one with fire. Which part were CGI and which part were real fire? This was a combination. So we had this, we had set pieces in a big old factory who was, destroyed, where we could do it, and then we just burned them controlled. But it was just set elements that then later have been put into the real kind of like Adam's room. So in a way, the majority was burned by us, but not in this set. Okay. So we burned a lot of elements and then we put them together, and then there were some flames enhanced to make it look bigger. Preguntaban acerca de la escena inicial de Dark, cómo fue hecho este incendio o fuego que había, y nos comentaba que fue hecho en una fábrica abandonada en la cual incendiaron muchas cosas, y luego algunas de esas cosas las juntaron en la escena final, y luego también se mejoró esa imagen con otros diversos fuegos, ¿no? Pero básicamente sí fue hecho la mayor parte del fuego por ellos, y fue grabado y luego acomodado en cierta manera después en edición. The next question is I think that's the last question. Okay, I'm going to give you time for you to give a final message to the audience if you want to. Yeah. Well, what can I say? I guess the thing is that a lot of people might ask, so how can you get into the business, or how can you get better in what you're doing? And I think it's important that you work a lot, that you make a lot of films, you try out a lot, you make a lot of mistakes, and I mean it, because you learn the most from the mistakes. You make it different the next time. You find an happy accident that you then use as a work style. I think, and work a lot, experience a lot, see a lot, and the next,
keep going. Translate this and then. El mensaje final que nos va a decir precisamente es, mucha gente le pregunta cómo puede mejorar, cómo puedes hacer este ingreso a la industria, y algo que nos dice es, nunca dejes de trabajar, esfuérzate mucho, experimenta mucho y equivócate mucho, porque a través de esos errores vas a ir aprendiendo, y sobre todo son las lecciones que más aprendes en este sentido en el cine. And I think the other very important part is just to have to form work relationships with other directors, producers, DPs, actors, whatever, just to create kind of like a family where you help one another, and where you later then on, you know, when somebody's taking off, you might be part of this. That's also something very important, what could be very helpful, you know, to get you out there. So you need your kind of like network of people that you can support, and they supporting you. Yeah. La otra cosa muy importante es generar una especie de red de social en la cual tengas bastantes directores de fotografías y demás equipos que trabajen juntos y se den soporte, ayuda, de tal forma que en algún momento cualquiera de ellos va a depuntar y tú vas a poder trabajar con alguno de ellos, y sobre todo ayudarse y soportarse, darse soporte, precisamente porque generas una especie de comodidad, que en donde sale adelante uno, salen adelante todos. Yeah, I think it's the best thing is to have these relationships. Leave your ego at home. You know, try to be open to other opinions, and you might be surprised, you know, and somebody else has an opinion where you really think this is not working, or that's a bad idea, or whatever, and it turns out very well, and you'll be very surprised, and again you use something later. Maybe you're right, and maybe that didn't work, but at least, you know, this person then grew, and maybe you together can keep growing, and I think that's very important. It's not easy in the beginning because you think you know it all. I did, you know, I've been stupid in many regards in the beginning, but it's a learning process. But if you can, now that I have a little bit of a career, I can look back and say, oh, why did I, you know, it's not important. It's just important to be open, to listen, to see, and to learn. That's the most important. Y sobre todo nos comentaba que tienes que dejar tu ego en casa, no traerlo acá al set, y sobre todo estar bastante abierto a las demás personas que tienen alguna opinión sobre esto. Al final de repente puedas usar eso aunque se equivoque, y si se equivoca no pasa nada, es un proceso en el cual todos están aprendiendo, y sobre todo te ayuda a ti en ese sentido, porque las relaciones buenas se forman precisamente a través de esta actitud positiva que tengas con las demás personas que están trabajando contigo. Es bueno ser abierto en ese sentido a todas las cosas que te puedan decir, y sobre todo aprender, equivocarse, ser receptivos con lo que quieren decirte, y sobre todo trabajar y salir adelante juntos en ese sentido. I really thank you for all your time and the knowledge that you have bring to us. We really appreciate all that you make during the process of art, but especially sharing your knowledge, because I know it's not very common that a person like you is sharing to people like in another country that maybe there's no another time to see each other. But right now, let me tell you that we are like the time you saw the Shining, and you met Stanley Kubrick, and you were like, "Whoa, we are now like that version of you from the past, and we are having this expectation of everything that you have shared with us." Thank you very much. I really appreciate it, and I think it's important to also to give something. You know, I've been, when I've been in the beginning of my career, and still today, I mean, I've been many people have shared their knowledge, and I think that's what we all should do. You know, is just, it helps other people, and it helps the whole industry, and it helps their creativity. I think that's a good thing. So, and if you feel this way that I did this, then I'm really happy about it, and I thank you very much for inviting me. Thank you too.
Now we are going to leave to just the conclusions part. Is that okay? Yeah, sure. Bueno, chicos, ya con esto nos despedimos de Nikkolaus. Con esto ya nos quedamos solamente con ustedes en la etapa de las conclusiones, no sin antes terminar de traducir lo que nos dijo, que era que es muy importante compartir este conocimiento, precisamente porque así es la forma como toda la comunidad y toda la industria crece, ¿no? Al principio, mucha gente le compartía este conocimiento y ahora es su turno también de compartir. So much thankful for everything. Ahora nos quedamos con las conclusiones. En la etapa de conclusiones, simplemente es bastante injusto que yo pueda resumir todo lo que nos compartió Nikkolaus el día de hoy. Creo que a muchos nos ha hecho bastante feliz que pudiera compartir este tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, nuevamente es bastante injusto que yo pudiera resumir todo lo que nos dijo, ¿no? Una de las cosas que más me llamaba la atención acerca de lo que nos comentaba era que muchas veces la pregunta siempre suele surgir de no tengo el equipo adecuado, no tengo la cámara que necesito, no tengo este equipo de luces, me gustaría que cuando ya tenga este equipo ya voy a hacer mi primera película, y en cambio él nos dice, tú puedes experimentar con bastantes equipos y no es necesario tener un equipo sumamente sofisticado. Es más, en algunas ocasiones es incluso mejor tener pequeñas lámparas de escritorio y experimentar moviéndolas y viendo cómo puede iluminar detrás de un objeto y demás, ¿no? Este experimentar, fallar, equivocarse, es lo que él nos recomendaba bastante para mejorar como cineastas y sobre todo como directores de fotografía. Es bastante importante en ese sentido, ¿no? No esperes a tener el mayor equipo, haz cine desde el inicio, siendo recursivo, y de ahí vas a ir mejorando, ¿no? Lo otro que bastante me llama la atención es acerca de cómo él nos decía que es importantísimo generar comunidad, y comunidad no solamente en el sentido de llevarte bien con tu director, que es, por decirlo de alguna forma, los que están en mando en esa película por encima tuyo, sino también con absolutamente todos los de tu equipo. Es muy común que se te suban los egos. Ya nos comentaba que al inicio también a él se le subían los egos porque conocía mucho de ciertas cosas, pero después se dio cuenta que no debe ser así, sino que debes trabajar también con todas las personas de todas las áreas, bastante respetuoso, bastante amable y sobre todo bastante abierto a las sugerencias o cosas que te puedan decir. Tenemos por costumbre en el área del cine creer que es nuestra obra y la obra se debe a nosotros, cuando en realidad en este caso nos debemos a lo que estamos creando, y casi que la obra es un ente en sí mismo que deberíamos responder en función de qué es lo mejor a esa obra, ¿no? Y de repente mi ego, mis opiniones, de repente fuera de tono, no están en eso de qué es lo mejor para ese proyecto. Y en ese sentido, crear comunidad de trabajar antes, discutir las cosas antes, no en el set de rodaje, ver las opiniones en el set solamente es para ejecutar esas decisiones que ya se tomaron antes, llevarte bien a tal punto de que prácticamente la forma de pensar del director y director de fotografía es casi que la misma, y discutir las cosas que hay que discutir cuando son afuera del set, ¿no? En ese sentido es bastante importante generar comunidad. Y de aquí desprendo también mi tercera conclusión, es precisamente ese generar comunidad se genera también a partir de compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir muchas cosas con las demás personas que están dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? No solamente es ir y ser como el bandamás que casi que llega con gafas oscuras y todo un traje de siniestro y solamente dar órdenes, sino precisamente buscarle el lado más humano a todo esto. No estás haciendo películas porque quieres dejar una huella muy importante en este mundo, precisamente es ese cambio de carrera que lo hizo evidenciar esto de aquí, ¿no? Y ese dejar huella en este mundo, ser inmortal a través de tu arte, pasa precisamente también por cómo vas a compartir ese conocimiento a los demás
y cómo vas a hacer que otras personas con menos experiencia que tú adquieran también ese conocimiento, crezcan y sigan con esto en algún momento, ¿no? Es importantísimo en ese sentido crear comunidad, compartir experiencias y sobre todo experimentar, que es como conclusión de todo lo que nos decían. Van a ver la entrevista, está bastante interesante sobre las diferentes formas que podemos iluminar diferentes escenas para que tengan este look que tiene Dark, ¿no? Yo me disculpo si es que la traducción no estuvo al nivel perfecto de todo lo que decía, pero sabrán que es un poquito complicado llevar a la par todo lo que dice en mente mientras transmite esto de acá, ¿no? Yo con esto agradezco a todas las personas que nos están viendo, sobre todo agradezco a Alex Umani, que está precisamente detrás también de este proyecto, ¿no? Haciéndonos estos enlaces y las conexiones y demás. Vayan a ver su programa el día de hoy a las 8, si mal no recuerdo, van a estar transmitiendo sobre la serie de Star Trek, si mal no recuerdo. Es muy interesante, sobre todo una persona mucho más divertida y con contenido más chévere que yo. En todo caso, vayan a verlo hoy. También no se olviden, agradecemos también a la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, la única universidad que tiene el balance perfecto entre la teoría y la práctica en los temas del cine. Nos procuramos a tener una malla que esté bastante balanceada para que no solamente vayas a ser una persona que escriba ensayos sobre cine o haciendo solamente investigación sobre cine, que también puedes hacerlo con nuestro balance perfecto entre la teoría y la práctica, sino que queremos que sea una persona que intelectualmente seas capaz de dirigir proyectos y poner toda esa teoría en proyectos cinematográficos específicos para que no sea simplemente un ejecutor de un software o un ejecutor de órdenes simplemente, sino que seas una persona que seas capaz de proponer, que sepas cómo proponer cosas y precisamente armar proyectos en este sentido. Liderándolo o liderando un área de cualquier proyecto, ¿no? Pueden entrar a nuestra página de Facebook, de Instagram o de YouTube para ver nuestro contenido, trabajo de estudiante que están viendo acá atrás en la pantalla, que es bastante interesante, todo lo que hacen nuestros estudiantes. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, tenemos estudiantes que desde el primer año de carrera ya están participando en festivales internacionales y nacionales de cine, desde el primer año de carrera, que eso es algo que muy pocas o ninguna universidad puede decir. En ese sentido, conozco universidades que son bastante buenas en ese sentido, participando en festivales internacionales, pero creo que no conozco ninguna que desde el primer año de la carrera tengan esta posibilidad, ¿no? Y me llama la atención porque también es una de las formas de tener ingresos de varios de nuestros estudiantes que a partir del primer semestre pueden emprender proyectos fotográficos, cinematográficos, de cualquier de audiovisual, grabando videos institucionales y demás, para luego cuando ya estén en el final de su carrera pueden emprender un proyecto cinematográfico con bastante cancha, con áreas de experiencia en la que se han desarrollado y sobre todo con la posibilidad de, con estos proyectos, generar dinero desde el primer semestre que te permitan pagar la carrera, comprar equipos, que ya tenemos estudiantes que hacen eso, están llenándose de equipo y están ahorrando también para su primera película que van a hacer al terminar su carrera. Es bastante interesante en ese sentido, porque también han ganado becas estudiantiles, becas del CNCID, becas de académicas, deportivas, culturales, que te permiten seguir estudiando, ahorrar dinero para lanzar tu primera película. En ese sentido, que me parece lo más estratégico que puedes hacer si es que quieres estudiar cine, ¿no? En ese sentido, también quiero agradecer a María Emilia García, al UCSG Radio y Televisión y a Denise Gonzaga también por permitirnos estar a través del canal UCSG Radio y Televisión, a la Facultad de Artes y Humanidades y a la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, por permitirnos este espacio tan privilegiado, ¿no? Pueden preguntar sobre la carrera en Facebook, estamos ahí, pueden dejarnos comentarios también. Yo se los leo toditos. Pregunten por el Doctor Cinema, que me gustó mucho el programa, me gustaría que entrevistes a tal persona para la siguiente vez y tenlo por seguro que yo haré lo imposible por tratar de conseguir esa entrevista. Si es que se da, enhorabuena, si es que no se da, mándame más comentarios ahí hasta que podamos conseguirla y etiqueta a esa persona para ver si es que nos escucha, ¿no? En ese sentido, muchas gracias por compartir nuestro contenido. Los queremos mucho más que si no los comparten. La próxima semana también tenemos un invitado bastante interesante. No se pierdan lo que vamos a hacer la siguiente semana, sobre todo para en términos de distribución de cine, que va a estar ahí bastante en bomba nuestro contenido. Y también agradecemos a Musan, Humos de Lombriz, como pueden ver atrás, que permite también
estar en este espacio. Son fertilizante orgánico de lombrices que permiten que tus plantas crezcan mucho más grandes, que den muchos mejores frutos y en mayor cantidad, y mantener muy bien tu suelo y muy bien tus plantas, ¿no? Estén atentos a nuestras redes, pregunten por nuestra malla de cine, pregunten por nuestros exámenes de admisión, y vuélvanse locos ahí en los comentarios porque el programa de hoy estuvo bastante interesante. Con esto me despido, esto es conmigo, hasta la próxima.